Hola, hola YouTube, nos encontramos en otra video reacción más, la cual se llama Casos de Satanismo en México. Solamente para decirles que ahorita estamos en tanda de videos en off stream porque pues he estado tiesísima, pero para ponerme al tanto. Pero aún así me pueden encontrar siempre en directo todos los... No sé si todos los días, pero bueno, ponerle todos los días. En mi canal de Twitch me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Sayalin Hell y decirles que el video... todos los créditos van respectivos a un canal raro de YouTube. Pueden encontrar el link directo al video original en la descripción. Ahora sin más, empecemos. Ocurrido el 16 de abril de 2024, las autoridades recibieron información de que un supuesto criminal perteneciente al tráfico de sustancias vivía en la colonia de Nuevo Achacoalco. Las autoridades llegaron rápidamente al lugar, irrumpiendo de manera inmediata en la vivienda. Dentro de la casa no se podían creer lo que estaban viendo. Entre las sustancias ilícitas se encontraban huesos negros, cráneos humanos, varias figuras del diablo, demonios, artefactos de fuego y un sinfín de estatuillas. Entre estas se encontraba una figura de la película Gremlins. Según información, la casa le pertenecía a Juan N., alias El Tico, donde realizaba ofrendas para solicitar la protección del grupo criminal del cual era parte. Estas peticiones se las hacía a diferentes entes, y dentro de las peticiones pedía que las autoridades nunca lo localizaran y lo detuvieran, además de pedir el mal para sus enemigos. El Tico también le mencionaba a sus clientes y aliados que él hacía este tipo de rituales y los llevaba adentro del inmueble, no solo para venderle sustancias, sino para realizar actos de presunto resguardo y pedirle a los entes que a sus contrincantes les fuera mal. Los rituales consistían en un altar rodeado de veladoras y objetos cortantes como machetes y cuchillos, una silla. Lucha, la cosa está demasiado heavy, sería la respuesta. A ver, yo en todos estos temas, mis respetos a cada quien que se meta en estos temas, pero por su propia seguridad, mejor que no se metan en estas cosas. Más que nada estos videos, antes de que vuelvan a decir, oigan, ya reacciona de todo, sí, sí reacciona de todo, pero en su mayoría estos eran videos para octubre, pero yipi, no alcanzamos, entonces estos van a ser para este mes, y pues nada, ese es el tanto. Para sus visitantes y mensajes que se hacían con un gis blanco. Dichos mensajes se colocaban en el piso y empezaba su ritual. Las autoridades lo detuvieron y le imputaron una condena de 15 años. Ocurrió en Saltillo, Coahuila. Algo se está desarrollando cerca de la ciudad de Saltillo que genera miedo entre las personas religiosas. Pero este terror se vio más avivado cuando el padre Vicente Vega, quien es responsable de la diócesis de Saltillo, les dio una gran advertencia a la comunidad, mencionando que en el centro de la ciudad opera una secta que se vincula con la santería, realizando rituales que incluyen desde sacrificios animales, adoración a un espíritu africano y el supuesto sacrificio humano. Según el sacerdote, la presencia de la secta no es aislada. Ellos hacen sus actos para que los vean. He atendido casos directamente relacionados con esta práctica aquí en Saltillo. Personas afectadas en su salud psicológica, espiritual y física. El miedo de que esto pueda llegar a los casos de sacrificio humano es por los casos de personas que decidieron terminar con su vida por su cuenta. Durante los días 26 de julio de 2025, las autoridades pudieron localizar un cuerpo en avanzado estado de descomposición cerca de la zona de Sierra de Zapaliname, pero lo que causó incertidumbre fue que alrededor de los restos encontraron objetos extraños, como hojas con inscripciones y símbolos que presuntamente se pueden asociar a rituales de santería o satánicos, aunque las autoridades no descarten que solo fue un caso aislado, pero los objetos que se llevaron serán examinados por peritos correspondientes si existe un vínculo con las prácticas satánicas. El nombre de la primera víctima era Daniel Cruz, de 41 años. El hombre contaba con un libro de San Agustín, bebidas alcohólicas y un anillo con símbolos alusivos al satanismo. Solo 3 días después, el 29 de julio, otra víctima, con las mismas características, pero Algo que me genera curiosidad y es algo que hago como connotación y comentario, es que la gran mayoría, si se dan cuenta, esto es como que tema de este tipo de ámbitos, no son muy comunes en ciudades. O sea, no quiero decir, en las ciudades no hay estas cosas, o sea, sí hay, pero creo que es mucho más fuerte ese tipo de creencias en los sectores que son más de ranchos, sierras,
montes o de ese tipo de gente, o sea, más que en las ciudades, porque en las ciudades o probablemente sí pasa, pero está como que mucho más bajo del agua, o sea, en el aspecto de que son muchísimo más cuidadosos, pero escucho más ese tipo de casos de santerías, sí, estas cosas por ranchos, por cosas más de sierra, y es como, bueno, ajá. No sé por qué, es curioso, pero no sé por qué. Esta vez, la persona identificada como Javier fue encontrado en el Panteón de Santiago. A su lado se encontraba una carta dirigida a la Santa Muerte, donde mencionaba el deseo de poder reencontrarse con su hijo y pedía protección para su familia. Estos casos, presuntamente parecen conectados, han generado una cierta incertidumbre dentro de los ciudadanos de Saltillo. Las autoridades no han afirmado ni descartado si se trate de una secta satánica que está operando recientemente en Saltillo. Qué fuerte. Sucedió en septiembre de 2018. Las autoridades recibieron un llamado sobre una persona que no había registrado a su hijo en el registro civil. Durante 2 semanas estuvieron buscando al menor y a la madre, hasta que pudieron localizar la casa donde estos se alojaban. Tras una orden de allanamiento por parte del juez, pudieron entrar a la residencia, pero lo que encontraron fue totalmente inquietante. La casa pertenecía a Leticia López, de 26 años, quien vivía en una situación deplorable. Supuestamente también contaba con problemas mentales que la limitaban a cuidar bien del infante, porque, según reportes de personas que vivían cerca o que tenían contacto con Leticia, mencionaban que ésta sufría de alucinaciones, donde decía que entes le hablaban, además de llamarle a su hijo Belcebú. Supuestamente, en un ataque de psicosis, la madre había pensado en entregar a su hijo en un sacrificio, ya que Leticia estaba metida en el mundo de la santería, todo porque su pareja supuestamente pertenecía a una secta satánica. Fue entonces que en septiembre tomó a su hijo, quien sufría ya abusos por parte de sus padres. Leticia empezó a dibujar un pentagrama y tomó un objeto punzacortante para quitarle la vida a su hijo. La madre en su psicosis despojó cada miembro del cuerpo de su hijo, dejándolo al lado del pentagrama. Cuando las autoridades llegaron, Chucha, ¿por qué tanta vaina? ¿Por qué hacen tantas cosas? O sea, se me hace... O sea, claro, esto ya no es por tema de LS, sino por ahí mismo te lo está diciendo que fue por tema de tipo de psicosis, pero... Ay, que... Por eso siempre dicen, si quieres tener un hijo, a veces hay que secarse mentalmente. Aunque digan, no, es que probablemente el hijo no lo planeó, sí, pero sabes que existen muchas maneras. O sea, es un tema como muy controversial el tema de para que traes a un niño a sufrir o no sé qué tanto. Eh, o si no querías al niño o no se veía más con la capacidad, existen... Es fuerte el tema de las adopciones porque normalmente hay mucha gente, el proceso es muy largo y al final hay muchos niños que no son adoptados, pero es mejor es... No sé cuál es mejor, la verdad, todos son horribles, todos los destinos están feos. No tengan hijos por tener, sería la palabra, no tengan hijos por tener. Si van a tener, sean muy cuidadosos con ese tipo de decisiones. pudieron observar en primer plano el pentagrama dibujado con algún objeto de color rojo, velas en cada arista del dibujo, una jaula donde tenía un ave negra, libros de tarot, magia negra y santería. Cuando los oficiales se acercaron a la mujer, pudieron observar que en medio del pentagrama se encontraba dibujado con gris la silueta del menor, y al costado de la mujer se encontraba el cuerpo del menor, despojado de sus extremidades. Cuando las autoridades detuvieron a la madre, empezaron a inspeccionar la casa, donde, además de todo lo mencionado, encontraron cráneos, figuras satánicas, figuras de chivos y un sinfín de objetos que se utilizan en actos de brujería. También se encontró una andadera, ropa y cobijas de bebé. La Fiscalía General de la Justicia del Estado de México, que no dio detalles sobre el supuesto rito satánico, informó mediante un comunicado que la mujer habría pretendido utilizar al niño para presionar a su ex esposo a regresar, ya que llevaban tiempo separados. Chucha. Señalaron Por un hombre. Por un hombre. Ah, bueno, sabes que también hay gente loquilla que también hace todo por una mujer, ¿verdad? Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tenía este ser humano? Ese ser humano que no sabía ni qué pensar, o sea, solamente desde chiquito supo solamente quererte, chuch. que fue sentenciada a 55 años de prisión y una multa compensatoria de aproximadamente 193,000 pesos.
ocurrió el 12 de diciembre de 1990 en Tijuana, en la colonia de Mariano Matamoros, a unos minutos de la frontera con Estados Unidos. La zona donde se ubicaron los hechos fue en el llamado Cerro Colorado. Esto sucedió en el Día de la Virgen de Guadalupe. Federico Padres Mejía, quien era un ciudadano estadounidense, decidió reunir en su casa a 12 personas, incluido 2 niños, uno de 6 años y otro de 12. Pero Federico era un líder religioso de la secta evangélica llamada el Templo del Mediodía. La razón por la cual todos estaban reunidos allí era para realizar un sacrificio. Para este ritual, Federico les indicó a las personas que formaran un círculo. Fue ahí que Federico sacó un líquido especial para el ritual, pero presuntamente dicho líquido contenía una alta dosis de alcohol. Poco después de poner a dormir a Joder. todas las personas que estaban participando en el ritual, al momento de que una de las velas entró en contacto con dicho líquido, empezó un incendio que causó que los que estaban en el lugar perdieran la vida, debido a que inhalaron una gran cantidad de monóxido de carbono. Algo que resultó curioso Nah. es que los vecinos cercanos a la casa de Federico mencionaron que vieron salir a Federico de la casa como si nada, siendo uno de los supervivientes del evento. Pero este líder religioso no iba solo, iba acompañado de 2 gringos. Esto porque los mismos vecinos los identificaron de esta manera, siendo estos 3 los únicos en sobrevivir a este evento. Una nota mencionó que participaban 13 personas en representación de 13 apóstoles. Se unían en círculo, cantaban y rezaban, mientras se encendían velas y se distribuía la bebida. Los 13 representantes serían poseídos por espíritus, pero esa era la única forma en que podrían ver a Dios, bajo las supuestas palabras de Federico. Cuando las autoridades llegaron al lugar, pudieron encontrar varias imágenes religiosas. Los vecinos de la zona también mencionaron que esta secta se ubicaba en varios puntos de la ciudad y sobre todo donde habitaban personas de escasos recursos, a quienes utilizaban en rituales satánicos a cambio de comida, ropa e incluso dinero. La persona que encontró la escena fue Martín Zelaya, quien era un hijo de una de las parejas que asistieron a la casa, pero al ver que su padre no llegaba a casa, decidió ir al sitio donde se realizaría la ceremonia. Fue que al acercarse, empezó a escuchar quejidos al interior y forzó la puerta para entrar. Ahí fue donde vio los cuerpos de todos los que estaban participando en el ritual. La mayoría todavía formando un círculo y otros que estaban intentando arrastrarse y luchando por sobrevivir, pero no podían porque el gas que había fue mortal. Solo hubo 4 supervivientes, entre ellos se encontraba un bebé de apenas 2 meses de edad, pero también hubo una persona que se No. salvó porque se le había hecho tarde, la hijastra de Federico, pero cuando llegó al lugar empezó a escuchar quejidos que describió como si estuvieran teniendo una pelea y por miedo a ser poseída se fue del lugar. Al tiempo, la hijastra fue arrestada por no reportar que había encontrado los cuerpos. Según investigadores, Chucha. supuestamente fue una ceremonia que salió mal, no un sacrificio deliberado. Ay, qué turbio. Totalmente turbio lo que hay, man. Ocurrido el 1 de marzo de 2016 en Chihuahua, México. Yvette, de 18 años, Gustavo Dorantes, de 18 años, y Omar Sánchez, alias El Osiris, de 25 años, estaban planeando iniciar a su amigo Edwin Juárez en una secta satánica, la cual ellos llamaban Hijos de Baphomet, bajo engaños y manipulación. Llevaron a Edwin a un cibercafé, donde lo llevaron a un lugar donde no los viera nadie. Le empezaron a decir que este será su ritual de iniciación, que se preparara. Fue entonces que lo sentaron, lo sujetaron de las manos y comenzaron con el ritual. Al principio, Edwin pensaba que solo se trataba de una iniciación cualquiera, pero no tenía en cuenta que él sería el sacrificio de ese día. Entonces, una vez No. convencido del acto, sus amigos comenzaron a golpearlo y a provocarle heridas con una botella de vidrio en el cuello, así hasta quitarle la vida. Los criminales trataron de limpiar la escena con detergente y cloro. Según informes de la Fiscalía del Estado, al momento que las autoridades llegaron, pudieron encontrar sangre que coincidía con el perfil de Edwin, pero a su vez encontraron muestras de cloro y detergente, una clara evidencia sobre cómo quisieron ocultar los hechos. Tiempo después, las autoridades encontraron el cuerpo de Edwin, a quien encontraron envuelto en una bolsa de plástico y con heridas en el cuello a causa de la botella de vidrio que se utilizó durante el ritual. Las autoridades detuvieron a los criminales, pero se sospecha que hubo un cuarto implicado que no fue capturado. Esto según informes de la Fiscalía del Estado.
ocurrido en México, Sonora, durante el mismo año de la tragedia de Tlatelolco. Silvia Meraz nació en 1968 en Hermosillo, Sonora. Creció en una familia en situación de pobreza extrema, donde rápidamente, a sus 16 años, tuvo su primer hijo, Ramón Palacios, en 1984, después con su primer esposo, Martín Barrón, con quien tuvo otros 3 hijos, Iván Barrón, Francisca Barrón y Georgina Barrón. A los 29 años, tuvo su última hija, que se le conoce como Silvia, teniéndola a los 29 años. Podemos situar que los sucesos empezaron cuando Silvia Meraz vivía con un hombre, el cual era 5 años menor que ella, Eduardo Sánchez. Eduardo tenía un hijo menor que había tenido en una relación anterior, llamado Martín Sánchez. De acuerdo con la información, Silvia se empezó a interesar en realizar actos de sacrificios humanos y que estos le brindarían riqueza. Ella estaba convencida de que al ofrecer sacrificios humanos a la Santa Muerte le traería beneficios, tanto en lo económico como en la salud, y le daría protección a la familia. Después de manipular a toda su familia, Silvia les encargó que su primera víctima sería Clotilde Romero, una mujer de 55 años que era amiga de la criminal. Clotilde vivía a pocas casas de Silvia, no contaba con parientes cercanos y se ganaba la vida vendiendo paletas. Fue entonces que decidió tomar la vida de Clotilde. Silvia se acercó a ella el diciembre de 2019. A través de engaños llevó a Clotilde hasta un lugar abandonado, donde decidió quitarle la vida con una hacha. Durante un interrogatorio, Silvia reveló que le pidió a Clotilde que levantara un billete de 20 pesos del piso. Cuando ésta se agachó para recoger el billete, Silvia fue directamente hacia su cuello, despojándole la cabeza en el acto. Este acto tan cruel sirvió en palabras de la criminal para obtener protección de la Santa Muerte durante un tiempo. Después del acto, Silvia decidió quemar el cuerpo y enterrarlo cerca del domicilio donde vivía ella y su familia. Su segunda víctima fue Martín Sánchez, hijo de Eduardo. En 2010 emborracharon al niño y la hija menor de Silvia arremetió contra Martín con un ¿Qué objeto pido? punzacortante, un aproximado de 30 veces, pero el pobre niño seguía con vida. Fue entonces que sin un poco de humanidad decidieron despojarle la cabeza y esparcir su fluido alrededor del altar de la Santa Muerte. La tercera Ay, Dios, todo lo que hacen por un tipo de... que- Ay, no sé esta y gente. última de las víctimas sobre las que se tiene conocimiento fue su propio nieto, Jesús Martínez, hijo adoptivo de Iván Barrón. Tomaron su vida en julio de 2010. Según informes, Silvia cargó al menor frente al altar, mientras que una de sus hijas comenzó a pasarle un objeto punzante a la víctima. Fue el caso de Jesús que provocó las alarmas para que la policía por fin pusiera en marcha una investigación que culminó con el descubrimiento de las 3 víctimas enterradas a las afueras de Hermosillo. Durante el arresto, las autoridades pusieron bajo custodia a 3 niños por haber sido testigos del caso de esta última víctima. Silvia Meraz fue capturada junto con los otros 7 implicados en abril de 2012. Fue trasladada a un centro de readaptación social del estado de Sonora, donde obtuvo una sentencia condenatoria de 180 años de cárcel. Los otros miembros de la secta Yo siempre voy a decir, ¿por qué dan condenas sumamente altas cuando sabemos que el ser humano no llega ni a los 100 años? Que hayan unos humanos que lleguen a 100 años ya son casos muy excepcionales. O sea, que condenan el alma, o qué rollo, o sea, que no tiene ningún sentido, hombre. aquellos mayores de edad fueron sentenciados a 60 años de prisión. No, es que es sumamente heavy, weón. Es sumamente heavy todo lo que hace el ser humano por unas tipo de religiones que bueno, o sea, yo siento que, o sea, cualquiera puede creer en lo que quiera, ¿sabes? O sea, yo no vi nada en contra de eso, sino el tema de que está bien que ejerzas tu religión o lo que tú creas, o lo que no creas también, ¿sabes? Pero mientras no lastimes a otro ser humano, mientras no atentes contra nadie más, cree en lo que quieras y ya, ¿sabes? Y ya, es tristísimo.